Praga, 1964. Nikita Khrushchev visita a Antonín Novotny, leal dirigente comunista de Checoslovaquia. Khrushchev presumía de que el sistema soviético era dinámico y próspero. Los comunistas eran hermanos, miembros de una misma familia que compartían los recursos y las bromas. Tan solo 4 años después, la Unión Soviética regresó a Praga, pero esta vez con tanques. Khrushchev rebosaba energía. Odiaba la formalidad, actuaba por impulsos y le encantaba pelear. Deseaba convertir a la Unión Soviética en una nación feliz, al tiempo que gloriosa. Mi padre creía que había que liberar al socialismo de las ruinas del gobierno de Stalin y de la burocracia. Debía ser mucho más democrático. Era necesario abrir las puertas, pero de modo gradual, paso a paso. Y es que para él, el socialismo era como el paraíso terrenal. Para mostrar su confianza, Khrushchev dio su consentimiento a la celebración de una exposición estadounidense en Moscú en 1959. Por primera vez, los rusos pudieron tocar y degustar los éxitos de los Estados Unidos. Coca-Cola или Pepsi-Cola? Pepsi-Cola. А Coca-Cola нет Coca-Cola. Some of the women complained sometimes that it smelled like benzene. And men wanted to know if it would make them drunk. No obstante, Khrushchev sabía que la Unión Soviética iba por delante de los Estados Unidos en la carrera espacial. Para Khrushchev, existían pruebas suficientes de que el comunismo no solo era sinónimo de poder, sino también de progreso técnico. La primera generación de cosmonautas soviéticos estaba constituida por Gagarin, Titov y Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio, que se convirtieron de inmediato en héroes nacionales. Personificaban la visión de Khrushchev, una Unión Soviética modernizada y vigorosa que guiaría al mundo en su camino hacia el futuro. Los recursos naturales de la Unión Soviética parecían ilimitados. Khrushchev creía que el pueblo soviético trabajaría mejor si se sentía liberado del miedo y de la pobreza. Коммунисты живут не хуже, а лучше многих стран. А в будущем мы будем жить так, как ни одна страна не живет. Это я вам говорю. Sin embargo, las presiones de la Guerra Fría para continuar con el rearme siguieron siendo la antigua prioridad para la industria pesada viva, en especial para el sector de defensa que estaba en pleno desarrollo. Nos gritaban, vamos, vamos, más deprisa. Pero a veces nos molestaba profundamente porque no necesitábamos que nos dieran órdenes para saber que teníamos que darnos prisa. Éramos conscientes de que existía la posibilidad de que nos alcanzaran con bombas y misiles, por lo que teníamos que defendernos. No sentíamos que estuviéramos en igualdad de condiciones con Occidente, ni tampoco que pudiéramos llegar a un acuerdo.
Debido a la pervivencia de la Guerra Fría, fue necesario mantener unos efectivos muy numerosos en el campo. Khrushchev trató de reducir su número, pero los generales se resistieron. Entrar en el ejército era algo que daba mucho prestigio. En primer lugar, los sueldos eran más altos y luego, al licenciarme, me pagaban 240 rublos, mientras que un ingeniero cobraba aproximadamente unos 120. Además, me proporcionaron 5 uniformes. Y lo que es aún más importante es que a los soldados les daban un apartamento. Ciudades como Sverdlovsk, situada a unos 1.500 kilómetros de Moscú, estaban dominadas por las inmensas plantas de armamento. La producción consistía en cumplir o superar los objetivos marcados por los planificadores de Moscú. La propaganda patriótica mantenía a los trabajadores trabajando constantemente para producir más y más rápido. Creíamos que era nuestro deber para con la madre patria y por ese motivo nos esforzábamos tanto. En la fábrica trabajaban muchos jóvenes, aproximadamente 3.000 chicos comunistas, miembros del Komsomol. Teníamos nuestro propio comité y creábamos brigadas juveniles que competían las unas con las otras. Las mejores brigadas recibían banderines y trofeos como premio a la labor realizada. Khrushchev y el partido aún seguían confiando en la propaganda y el patriotismo para sacar adelante la economía. В ответ на провокации американской военщины мы, металлурги, будем трудиться еще лучше. И пусть каждая сверхплановая тонна нашего уральского металла укрепляет могущество нашей Родины. Con todo el asunto de la Guerra Fría, la gente nos perdonó muchas cosas. Occidente no solo nos perjudicó, también nos ayudó, porque al asustarnos, nos estaban haciendo el juego. Podíamos decirle al pueblo: tendréis que apretaros el cinturón y ser pacientes. Debemos esperar una vida mejor y estar preparados para lo peor. Y eso era lo que hacíamos. Teníamos un país inmenso, con recursos inagotables en el que todo el mundo trabajaba. Entonces, ¿por qué íbamos tan mal vestidos con lo primero que caía en nuestras manos? ¿Y por qué comíamos lo que había y no lo que queríamos? La explicación era muy simple. El tío Sam y los imperialistas están construyendo una bomba atómica, de modo que nosotros tenemos que construir 2 si queremos asustarles. Y en caso de que ellos fabriquen 2, nosotros tendríamos que fabricar 4. Una película producida por el gobierno celebraba el avance inexorable del comunismo. Pero los habitantes de la Unión Soviética seguían viviendo en su mayoría en la miseria y el hacinamiento. Casi todos nosotros vivíamos en pisos comunales. En uno de estos pisos había 2, 3 y a veces 4 habitaciones, y en cada una de ellas vivía una familia completa. ¿Puede imaginarse a toda una familia viviendo en una sola estancia? Había una cocina y solo un servicio. Era una vida horrible. Khrushchev estaba impaciente por ver al pueblo soviético vivir tan bien como los estadounidenses o incluso mejor. Trató de cambiar el rumbo de la economía dirigida y orientarla hacia la industria ligera y hacia las necesidades del consumidor. Pero la clase dirigente soviética, de costumbres profundamente arraigadas, se resistía al cambio. Comprendió que la política tiene que estar basada en el pueblo
El principal objetivo de su política era mejorar la calidad de vida de su pueblo, y era consciente de que tenía que cambiar su modo de tratar con el mundo exterior a sus fronteras, que era necesario un cambio. Y lo comprendió porque Khrushchev era un hombre con mucho sentido común, un sentido común básico. Era muy visceral y se dejaba llevar por sus instintos. Pero los políticos profesionales y diplomáticos de la época estaban horrorizados ante las perspectivas y se preguntaban, ¿pero qué está haciendo? La prefabricación parecía la respuesta al problema de la escasez de viviendas. En la década de los 60 surgieron bloques de apartamentos en todas las ciudades soviéticas. Para millones de rusos esta era la oportunidad de empezar una nueva vida. Claro que estábamos contentos. Esperábamos esos apartamentos como el que espera a que el pastel salga del horno. Estábamos hartos de vivir con otras familias. Cuando nos mudamos nos pareció un paraíso. Vivimos aquí desde entonces y está muy bien. Las condiciones de vida mejoraron, pero aún escaseaban los productos en las tiendas. Andábamos bastante mal de dinero. Desde luego no se puede decir que nadáramos en la abundancia. Para conseguir un poco de pan, teníamos que hacer cola. Porque los productos como los cereales, la pasta y el pan estaban racionados. Para acabar con la escasez de alimentos, Khrushchev emprendió rápidamente reformas en la agricultura y puso en marcha las campañas de las tierras vírgenes. Los campesinos comenzaron a arar las praderas de Asia Central para plantar trigo. Khrushchev alardeaba de que superaría a los Estados Unidos en carne, leche y grano. Los voluntarios se volcaron en las tierras vírgenes con el antiguo celo comunista. Las tierras vírgenes y Khrushchev son inseparables. Era una persona muy entusiasta y llena de vida. Hizo que todo el país despertara del letargo en el que estaba sumido. Inspiraba a la gente y era a la vez emocionante y romántico. Aunque ahora pueda parecer ingenuo al decir esto, fueron momentos maravillosos. Pero no había suficientes fertilizantes ni tampoco vagones para transportar los cereales ni silos donde almacenarlos, por lo que la mayor parte de la cosecha se desperdició. Resultaba muy difícil conseguir carne en nuestra ciudad, por lo que teníamos que desplazarnos a Moscú. Llevábamos mochilas enormes y hacíamos en autobús los 120 kilómetros que nos separaban de Moscú. Íbamos al GUM, los grandes almacenes situados en la Plaza Roja, y pasábamos todo el día comprando embutido, galletas y todo tipo de manjares. Nosotros llevábamos las mochilas abiertas mientras nuestras madres hacían la compra. Luego regresábamos al autobús. Era toda una ceremonia. Moscú recibía la mayor parte de las provisiones, mientras el resto de las provincias carecían de carne y embutidos. Moscú, la capital y símbolo en el exterior de todo el país, recibía suministros especiales. No teníamos publicidad. Simplemente nos fijábamos en lo que llevaban los demás. Tratábamos de estar al día en lo referente a la moda. Por lo general, solo comprábamos ropa y calzado caros, pero siempre intentábamos que fueran artículos modernos. Queríamos tener buen aspecto y no parecer anticuados. La gente quería más de la vida y encontró maneras de conseguir lo que pedía.
Los rusos que trabajaban en la industria de defensa disfrutaban de privilegios especiales. Las películas caseras de las familias soviéticas dejan constancia de cómo iba cambiando el comportamiento en las excursiones campestres. Solíamos ser grupos muy numerosos, de unas 40 personas. Comprábamos carne y la cocinábamos en enormes ollas que poníamos sobre fogatas al aire libre. Dormíamos en tiendas y así era como pasábamos el tiempo. El partido y los sindicatos dirigían los centros turísticos. Millones de familias pudieron disfrutar de unas vacaciones completamente gratuitas. Las películas oficiales mostraban al mundo una nueva imagen de los hombres y mujeres soviéticos modernos. El estilo de vida occidental resultaba muy atractivo. La moda penetró en nuestro país. A finales de los 50 y principios de los 60, cuando llegaron los pantalones, nosotros los hicimos muy estrechos, tipo pitillo, acampanado. Solo nos los podíamos poner y quitar enjabonándonos las piernas. Los castigos para quien los utilizaba eran muy severos. Creo que esta guerra de los pantalones revistió una gran importancia. De repente, la gente comenzó a permitirse cosas que no habían podido tener durante las décadas de poder soviético. La policía se encargaba de los jóvenes que seguían estas modas. Había unos guardias que pertenecían a patrullas especiales y que se distinguían por sus brazaletes rojos. Cuando veían a una persona vestida al estilo inglés y no al estilo soviético, la detenían y la llevaban a la estación de la milicia, donde una vez allí le cortaban los pantalones, le cortaban el pelo y luego la enviaban a casa. Y esta era su manera de luchar contra las modas occidentales. Pero los nuevos sonidos y los nuevos bailes se las arreglaron para llegar hasta este rincón del mundo. Fue lo que sucedió con el twist, que se bailaba mirando disimuladamente por encima del hombro. Con las nuevas radios portátiles a veces se podían captar programas extranjeros que estaba prohibido escuchar. La sociedad estaba intentando librarse del peso del totalitarismo. Aquí resultaba imposible conseguir un disco. Y tampoco era solución grabarlo de la radio, porque estaba intervenida. Pero no sé cómo, los traíamos de contrabando. Las copias estaban hechas en las placas de rayos X y se vendían de manera ilegal. Era música en rayos X y sonaba sobre los huesos de nuestros familiares. Solíamos desplazarnos de un extremo a otro de la ciudad y pagábamos cantidades exorbitantes. Y tampoco era solución grabarlo de la radio, porque estaba intervenida. Pero no sé cómo, los traíamos de contrabando. Las copias estaban hechas en las placas de rayos X y se vendían de manera ilegal. Era música en rayos X y sonaba sobre los huesos de nuestros familiares. Solíamos desplazarnos de un extremo a otro de la ciudad y pagábamos cantidades exorbitantes por ellos. Cada disco costaba 1 rublo y en aquella época eso era mucho dinero.
Para conseguirlo, me saltaba el almuerzo en la escuela durante una semana, incluso 2. Muchos de nosotros ahorrábamos el dinero juntos y comprábamos un disco en común. Y enseguida lo poníamos para escuchar el rock and roll y a Elvis Presley. Era todo un logro. Pero la mayor parte de los ciudadanos rusos de a pie solo recibían lo que el Estado aprobaba. Nos aseguramos de que nuestro pueblo solo obtuviera lo que, en nuestra opinión, era absolutamente necesario y beneficioso para nuestro Estado, nuestro sistema y para la política de nuestro partido, que desempeñaba el papel protagonista en nuestra sociedad. Intervenían en todos los ámbitos de nuestra vida. Si un hombre se comportaba mal en familia, si se dedicaba a beber o tenía un amante, entonces la mujer podía decírselo al partido o al Komsomol y se le llamaría a comparecer ante el partido. Los jóvenes trataban de crear sus propias normas. La antigua institución de la familia rusa estaba perdiendo el control de sus hijos. Los movimientos de las juventudes comunistas trataban en vano de preservar los valores morales tradicionales. No estaba muy bien visto entre nosotros tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Normalmente la primera vez tenía lugar en la noche que seguía a la boda. Por supuesto, había muchos jóvenes que no se ceñían a estos principios. Actuaban con libertad, pero tenían que comparecer ante el comité Komsomol, donde les obligaban a explicarse. Nosotros intentamos arreglar sus conflictos emocionales e indicarles el camino que debían seguir. Artistas y escritores cada vez se mostraban más atrevidos y desafiaban así a los censores. Los jóvenes se agolpaban para escuchar nuevas voces que hablaban desde el corazón. I become popular nationally, not as a political poet, as a poet of love. Alcancé la popularidad a escala nacional, no como poeta político, sino como poeta del amor. Durante todos los años de Guerra Fría, que siguieron a 1945, muchos poetas ni siquiera tocaron la poesía amorosa. No utilizaban la primera persona del singular, sino la primera del plural. Nosotros amamos. Te amo como amo a mi patria, por ejemplo. Era una cita típica e hipócrita de la poesía de aquella época. E incluso había poemas, no poemas políticos, que trataban de la soledad, como por ejemplo uno de los primeros que yo escribí, que fueron tachados de antisoviéticos porque la gente no entendía cómo podía hablar de soledad cuando pertenecía a una colectividad tan grande como eran los 2 millones de amigos que trabajaban para alcanzar los ideales del comunismo. Era algo así. Aún recuerdo esos artículos llenos de hipocresía. La KGB no se enfrentó directamente con los artistas y escritores. Pero si ciertos hechos llegaban a oídos de la KGB, y si descubríamos que sus obras incluían elementos antisoviéticos u hostiles a nuestra ideología o a nuestra política, la KGB podía intervenir para tratar de averiguar quién había promovido eso y cuáles eran sus motivos. El partido tenía el control en todas partes. En 1962, los miembros de línea más radical convencieron a Khrushchev para que visitara una exposición de arte moderno.
Confiaban en que se escandalizara y así procediera a restaurar una censura aún más rígida. Preguntó, ¿hay algunos cuadros inacabados? Y le respondieron que no. ¿Pero por qué no representan rostros humanos o paisajes de nuestra patria?, inquirió. Porque odian los rostros de nuestros trabajadores y mineros soviéticos, fue la respuesta. Los políticos de línea dura lograron su propósito. Khrushchev explotó y comenzó a insultar a gritos a pintores y escultores. La exposición era una provocación en toda regla. Fue como uno de esos movimientos de ajedrez en los que se persiguen varios objetivos a un tiempo. Habían tendido una trampa a todos los intelectuales, entre los que por supuesto me incluía yo, porque había ganado muchísimos concursos. El otro fin que se pretendía era provocar a Khrushchev para que volviera a la represión. El arte vanguardista no le gustaba y tampoco lo entendía. Le gustaba la ópera, la música clásica, la música folclórica y el arte realista en el que uno podía ver un bosque y saber qué era eso, un bosque. Los ideólogos le dijeron que era muy prudente al declarar que no entendía este arte, porque tras él se estaba infiltrando en nuestra sociedad pura la ideología burguesa. Y todo esto podía acabar muy mal. Потому что они, так сказать, расчищают путь для нашей пехоты. Образно говоря, прочищают мозги тому, кому следует. Поэтому бить точно, но бить по противнику, по своим не стрелять. Los censores reprimieron cualquier discurso libre en la Unión Soviética. En Checoslovaquia, donde un severo líder stalinista bloqueaba cualquier reforma, la lucha era la misma. Los artistas librepensadores trataban de eludir la censura del partido. En esta época, Václav Havel comenzó a escribir para el teatro. Criticar la ideología comunista era un suicidio. Era mucho mejor encontrar otras vías. Escribir sobre los derechos humanos, sobre la libertad de los hombres y sobre la existencia de la humanidad, en lugar de provocar un enfrentamiento directo con la ideología. You know, the censorship itself, that's not the worst evil. El mal mayor no es la censura en sí misma, sino el producto de la censura, puesto que ésta lo tergiversa todo y destruye mi carácter, porque me obliga a pensar otra cosa y a decir otra cosa. Siempre tengo que controlarme y dejar de ser honrado para convertirme en un hipócrita. Ese era su objetivo, querían que todos nos sintiéramos culpables. No importaba lo que marchara mal, nunca se debía culpar de ello al sistema comunista. Khrushchev aún no había encontrado una solución al problema de las provisiones, pero se mostraba muy optimista sobre sus grandes planes. Ordenó que todos los campesinos cultivaran maíz diciendo que las nuevas variedades soviéticas podrían sobrevivir en climas fríos, pero estaba equivocado. Los pobres chicos y chicas tenían que calentar los campos para que el maíz creciera. Se pasaban toda la noche prendiendo hogueras, especialmente si las previsiones anunciaban heladas. A veces se quedaban dormidos tan cerca del fuego que se les quemaban la cara y las manos. Por estos motivos, para nosotros, el maíz no era la reina de los campos, sino una madrastra malvada. A pesar de los esfuerzos, las cosechas se perdieron. Ante semejante desgracia, los muchachos pusieron al mal tiempo buena cara, pero las niñas no pudieron evitar llorar amargamente, porque toda la cosecha se había perdido. En 1963 las cosechas no fueron buenas. El pan escaseaba y se volvió a poner en marcha el sistema de racionamiento. Había que importar el trigo de Occidente.
Хлеб всегда был, понимаете, это было всегда. И вдруг его не стало. Al menos hasta entonces siempre habíamos tenido pan. Pero cuando gracias a él nos quedamos sin este alimento, todos maldijimos a Khrushchev, aunque solo en privado. En público teníamos que callar, pero en casa incluso mi padre, que era comunista, solía jurar y maldecir a Khrushchev porque nos había hecho la vida mucho más difícil. Khrushchev estaba agotando la paciencia del pueblo soviético, tanto de los funcionarios como de los ciudadanos de a pie. Sus grandes proyectos habían resultado un completo desastre. La energía bulliciosa y campechana de Khrushchev divertía a Occidente, pero sorprendía en grado sumo a los rusos, que le encontraban ridículo e irresponsable. En el conflicto cubano, Khrushchev se equivocó de nuevo, y su error casi le cuesta a la Unión Soviética una guerra nuclear. Esto provocó un gran malestar entre los miembros más selectos del partido. Casi todos estaban descontentos con él por todo tipo de razones. Por motivos personales, por las constantes reformas que había iniciado y luego cancelado, o por incluso sus infructuosas actuaciones políticas. Por supuesto, los motivos personales tenían un gran peso. A muchos les preocupaba que esta situación minara la estabilidad del sistema. La fruta ya estaba muy madura y decidimos cortarla rápidamente antes de que cayera al suelo, se pudriera y contaminara toda la sociedad. Porque entonces la sociedad comenzaría a descomponerse. Por este motivo tomamos la decisión de destituir a Khrushchev y lo hicimos tranquilamente, sin violencia. El Politburó seleccionó a Leonid Brezhnev para dirigir la oposición a Khrushchev. En octubre de 1964, Khrushchev fue destituido. Me reuní con él, me entregó su maletín y nunca volvió a tocarlo. Dijo, todo ha terminado, dimito. Cuando han llegado todos para comer, me he levantado y me he marchado. No quería estar con ellos. De todos modos, no creo que le hubieran invitado a quedarse. Estaba muy nervioso y tenso. Las lágrimas inundaban sus ojos. Estaba muy afectado y no encontraba su lugar. Iba a la dacha, regresaba y se quedaba ahí sentado. Tuvo que pasar algo más de un mes y medio antes de que comenzara a tranquilizarse poco a poco. Pocas personas echaron de menos a Khrushchev. Muchos querían que una mano firme volviera a gobernar el timón de la nación. Todos estaban satisfechos con la postura prudente y más sensata adoptada por los nuevos dirigentes y en concreto por Brezhnev. Esa fue nuestra primera impresión. El pueblo lo aceptaba mejor porque era más estable. Antes, la situación era muy incierta y de un día para otro podía pasar cualquier cosa. La estabilidad había vuelto a la Unión Soviética, pero aún amenazaban las revueltas en el imperio. En Checoslovaquia, el régimen represivo de Antonín Novotny seguía rechazando categóricamente las peticiones para una sociedad más abierta. Trataron de contener el avance de la libertad, pero no tuvieron éxito. Nosotros avanzábamos 2 pasos y ellos nos hacían retroceder 1, pero siempre ganábamos algo de terreno. En febrero de 1968, los reformadores checoslovacos empezaron a hacerse con el poder. Brezhnev se desplazó a Praga para evaluar al nuevo dirigente, Alexander Dubček. Brezhnev tuvo que admitir que ciertos cambios eran inevitables. Alexander Dubček parecía un comunista leal que solo modificaría los aspectos necesarios.
En marzo de 1968, Dubček y el nuevo presidente Ludvík Svoboda subieron al poder, pero sus reformas ya estaban escandalizando al resto del mundo comunista. Los reformadores confiaban en poder poner al día el comunismo. El partido seguiría al mando, pero con el consentimiento del pueblo, no por la fuerza. Habría libertad de expresión y de prensa y también libertad para viajar y organizar eventos. Se pondría en marcha una especie de economía de mercado. El proyecto de Dubček fue definido como socialismo de rostro humano. Uno de los primeros cambios que realizó consistía en poner fin a la censura. De repente en los periódicos empezaron a publicarse grandes verdades que revelaban los crímenes que Stalin cometió en Checoslovaquia. Por todas partes, la multitud se congregaba nerviosa para debatir sus opiniones al respecto. Tras 2 décadas de terror y silencio, checos y eslovacos podían volver a alzar su voz. Acudieron miles de personas, y quienes no consiguieron entrar se quedaron fuera escuchando durante 4 horas hasta que terminó. De repente todos se dieron cuenta de que podían vivir con más libertad y estaban ansiosos de aprenderlo todo sobre las nuevas fronteras de su vida, que acababan de adquirir unas dimensiones mayores. Checoslovaquia recibió toda una avalancha de visitantes y de estilos de vida occidentales. En este día de la liberación se respiraba un ambiente de felicidad completa. La confianza mutua entre el pueblo y sus dirigentes crecía. Pero, ¿conseguirían reformar el comunismo? Por un lado, querían preservar el comunismo y el socialismo, como lo llamaban ellos. Pero por el otro, querían darle un rostro más humano. Y para ello tendrían que levantar un poco la mano. Se podría decir que su mano era como la tapa que cubre una olla. Esperaban que al levantarla un poco, la presión del interior no la hiciera saltar por los aires, y de ocurrir esto, confiaban en poder controlar la situación. Resultaba divertido. En la década de los 50, y por esa época, todo el mundo miraba tras de sí para ver si alguien le seguía. Y si tenían en su poder objetos procedentes de los países occidentales, como por ejemplo un periódico, lo ocultaban en sus bolsillos. En los 60, en medio de la euforia provocada por la libertad de prensa, todos se expresaban libremente en la calle, pero seguían mirando tras de sí, porque en mi opinión se trataba de una libertad espasmódica, de una libertad como desatada por una fiebre. Lo que quiero decir es que no era una libertad realmente cómoda. No, no lo era. En mayo, un adusto primer ministro soviético, Alexander Kosygin, visitó a los checos. El disgusto que causaban a los soviéticos las reformas de Dubček se transformó en horror. Moscú temía que el Partido Comunista pudiera perder el poder. Y lo que era aún peor, Dubček podía modificar los bandos de la Guerra Fría. Tan solo unos pocos comunistas de línea dura compartían las ideas del Kremlin. Не жадали nic zvláštného. Zastavte rozklad strany. No pedían nada especial. Tan solo que se pusiera freno a la desintegración del partido, a las actividades anticomunistas y a la propaganda antisocialista. Era necesario acallar todas las voces que pedían que Checoslovaquia saliera del Pacto de Varsovia. Y lo decían abiertamente. No podemos aceptarlo. No podemos aceptar que las fronteras occidentales cada vez se acerquen más a los límites de la Unión Soviética. A principios del verano, las tropas del Pacto de Varsovia llevaron a cabo maniobras cuya existencia todo el mundo conocía en territorio checoslovaco. Tras los ejercicios, dejaron su red de señales en el terreno. No resultaba difícil captar la advertencia.
Las amenazas de Moscú y del Pacto de Varsovia no consiguieron que Dubček cediera. En julio, Brezhnev, Kosygin y el Politburó al completo llegaron desde Moscú con nuevas exigencias. La situación era muy tensa. Conseguimos llegar a un acuerdo en virtud del cual los checoslovacos pondrían en marcha ellos mismos una serie de medidas cruciales para restaurar el orden. Esto significaba que habría cambios entre los miembros del gobierno, que se introducirían controles más severos en los medios de comunicación y que se exigiría un esfuerzo mayor a los trabajadores de ciertos estratos de la sociedad. Por supuesto, sería absolutamente imprescindible implantar una censura, dado que habían comenzado a aparecer publicaciones y artículos abiertamente anticomunistas y antisoviéticos. 2 días después, los dirigentes checoslovacos hicieron algunas concesiones, pero ya era demasiado tarde. El Politburó soviético había decidido poner fin al problema utilizando la fuerza. La noche del 21 de agosto, paracaidistas soviéticos tomaron el aeropuerto de Praga. Los ejércitos de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia irrumpieron en territorio checoslovaco. Cuando comenzó la invasión, los dirigentes checoslovacos estaban reunidos en Praga. Oímos los aviones por encima de nuestras cabezas. Dubček estaba esperando recibir un mensaje telefónico, pero en su lugar se abrió la puerta de repente y entraron en la estancia paracaidistas armados con kalashnikovs. Se situaron detrás de nosotros y el comandante dijo que se iban a encargar de protegernos en nombre de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Lo que ocurrió después nos demostró que éramos sus prisioneros. Antes de que los detuvieran, los dirigentes del partido se las arreglaron para condenar la invasión. Por la mañana, los tanques soviéticos tomaron el centro de Praga. Una gran parte de la población estaba perpleja, no daba crédito a sus ojos. Cuando tomamos posiciones delante de los edificios señalados, comenzaron a acercarse a nosotros y a preguntarnos: ¿pero qué sucede? ¿Qué está pasando? Entraron a hurtadillas, como ladrones, y trataron de hacernos creer que querían ayudarnos. De modo que fuimos a hablar con ellos, nos subimos a los tanques y les dijimos que regresaran a su casa, que se habían equivocado de camino o que no les habían enviado al lugar correcto. Estaban realmente sorprendidos y no entendían nada de lo que tratábamos de decirles. De repente oímos un disparo y vi a un chico caer al suelo a tan solo 2 metros de mí. El vehículo acorazado comenzó a avanzar y la gente se hizo a un lado de la calle. Pero éramos demasiados para esas calles tan estrechas. Yo estaba casi en medio. No podía retroceder. Y el vehículo me golpeó al pasar. No pude hacer nada, chocó contra mi pierna, con la rueda delantera.
Yo viví la invasión de Hitler en 1939 y he de decir que la invasión soviética de 1968 fue un golpe aún más cruel, si cabe, que el de Hitler. Porque él era nuestro enemigo declarado y de él solo esperábamos lo peor. Sin embargo, aquellos que durante años y décadas se habían declarado a sí mismos nuestros mejores amigos, nuestros hermanos y los guardianes de nuestra independencia, entraron en Checoslovaquia con un ejército compuesto por 500.000 de soldados para suprimir nuestra lucha por un poco más de libertad. Llegaron para aplastar, asesinar y, en definitiva, para acabar con ese intento de democratizar el socialismo. El principal motivo que nos empujó a tomar esta decisión fue la necesidad de preservar el equilibrio del poder en las relaciones entre Oriente y Occidente. Aunque, por supuesto, también nos interesaba conservar el sistema establecido en Checoslovaquia. Los líderes checoslovacos que fueron secuestrados decidieron que la resistencia no tenía futuro alguno. En un trágico comunicado, Dubček desveló la noticia. Prosím vás, nedopusťte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich hradov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné. El experimento checoslovaco, la tentativa más osada de combinar el comunismo con la democracia, había fracasado.